chicas y chicos de tercero y cuarto de secundaria. Mi nombre es Andrea y estaremos juntos en esta aventura llamada Aprendo en Casa, una iniciativa del Minedu. Esta semana he estado en... No, perdón, así no podemos empezar, perdonen, chicas y chicos. Ya sé. Listo, les comparto mi pantalla. Hoy vamos a mover cosas creando ritmos a través de nuestro cuerpo. Primero, las palmas. Palmas abiertas. Muy bien. Compacto. Palmas cerradas. Ahora, palmas inversas. ¡Ajá! También vamos a utilizar chasquidos. Bien, pisadas. Ajá, percutamos también nuestro muslo. Pecho. Antebrazos. Por la parte adentro también. ¿Listos? Ahora vamos a empezar con toda la secuencia. Secuencia 1, vamos a extender de esta forma los brazos. Y vamos a pisar 2 veces el pie izquierdo. Piso, piso y voy a hacer una palma por debajo de mi pierna derecha. Cambio, pierna izquierda. Y ahora voy a hacer una palma cerrada, 2 pisadas, palma cerrada, 2 pisadas. ¿Estamos? ¿Listos? Vamos. 1, 2, 3, va. Piso, piso, palma, palma, cerrado, boom, boom, cerrado, boom, boom, jaja. Bien, segunda secuencia. Vamos a utilizar los antebrazos. Pego afuera, chasquido, otra vez. Pego afuera, chasquido. Luego, pego afuera, adentro, afuera, cierro, chasquido. ¿Vamos? 1, 2, 3, va. Bien, tercera y última secuencia, súper fácil. 2 pisadas y voy a pegar el talón cruzado, de esta manera. Regreso, 2 pisadas, pego cruzado, luego 3 pisadas, 1, 2, 3, 3 en el muslo, 1, 2, 3 y 3 en el pecho, 1, 2, 3 y cierro con una palma. Bien, ¿listos? 1, 2, 3, va. Boom, 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 y tototom, boom, boom. Toda la secuencia. ¿Lo tienes? Vamos. 1, 2, 3, va. Piso, piso, palma, palma. Cierro, pum, pum, cierro, pum, pum. Aquí, y para allá. ¡Ja! Increíble, lo han hecho genial. ¿Vieron? Podemos crear diferentes ritmos con todo nuestro cuerpo. Ahora te reto a crear tu propia secuencia rítmica. Nos vemos pronto. ¡Adiós! Ahora sí, otra cosa, ¿no? Un poco de ejercicio y ya una se siente más lista para arrancar el día. Bueno, como les iba diciendo, bienvenidas y bienvenidos a mi espacio, a mi casita, a mi vida. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, como ya saben, estamos en medio de un proceso electoral. Estas semanas Perdón. Como les decía, estas semanas han sido muy movidas. Estamos en medio de un proceso electoral. Seguro han escuchado a sus familiares hablar sobre sus preferencias o quién sabe si en alguna llamada o almuerzo hayan discutido las propuestas de sus candidatas o candidatos. Sí, ya sé que ustedes aún no votan, pero estas elecciones no son la única forma de ser parte de la democracia en nuestro país. También hay espacios desde la escuela y la comunidad donde podemos participar, que seguro la
mayoría de ustedes ya conocen, aunque no todas ni todos participamos en todos estos espacios de la misma manera o con el mismo entusiasmo, sobre todo. En este último año, en medio de una pandemia, pues las cosas se han complicado un poco más. Como adolescentes, ¿qué podrían proponer para promover una participación ciudadana responsable e informada? A ver. ¡Qué bien! ¿Todo eso? Esperen un momento. Disculpen el espectáculo, pero no es la primera vez que esto pasa. De hecho, desde que me mudé me pasa todos los días. ¿A ustedes también les ha pasado? O sea, me refiero a #vecinos sonoros. A ver. ¿También? ¿F? ¿Qué es F? Bueno, y si es tan común, ¿qué podemos hacer? ¿Subo yo también el volumen para que entienda cómo me siento? Desde que llegué a esta casa, todos los días ¡ay, bulla! Pero yo soy un ser pacífico. Bueno, mayormente. Siempre hay otras formas de solucionar las cosas. Entonces, ¿qué hacer cuando un vecino tiene un comportamiento que incomoda a otras personas en el barrio o comunidad? ¿Es motivo suficiente para pedir que se generen nuevos acuerdos entre vecinos o nuevas políticas? ¿O se me ocurre para demandar paredes con material antirruidos para todos? ¿Será esto un asunto público o un asunto privado? ¡Ya sé! Estaba buscando un proyecto y ya lo tengo. Todas estas preguntas me han dado una genial idea. Esta semana hablaremos, investigaremos, conoceremos y aprenderemos sobre cómo promover la participación ciudadana responsable en diversos espacios desde la escuela y la comunidad. Bueno, creo que es momento de investigar. Directo. Aquí su reportera aliada para conocer más sobre la realidad. Acompáñenme en este segmento para reflexionar sobre los sucesos que impactan nuestro día a día. Vamos a pensar sobre ¿qué son los asuntos públicos? ¿Cuándo estamos frente a un problema que amerita ser llamado de esa manera y requiere de acción urgente? ¿Qué problemas públicos tenemos en el país? Yo sé que estas preguntas no son nada sencillas, así que para dar respuesta a todas estas preguntas, escuchemos a algunas aliadas y aliados. Un asunto público es todo tema que genera interés colectivo en la sociedad y que muchas veces está relacionado con la coyuntura en temas políticos, económicos, sociales, medioambientales, entre otros. Por ejemplo, los medios de comunicación son en gran medida los canales que transmiten estos temas que son de interés de la ciudadanía y que tienen un impacto concreto en nuestras vidas. Y ahora que ya sabemos qué son los asuntos públicos, ¿cuál podría ser un ejemplo de asunto público? Me pregunto, por ejemplo, por el territorio que habitamos. ¿Es el cuidado de la naturaleza que nos rodea un asunto público también? Escuchemos a nuestro siguiente aliado. Involucrarte en la reflexión, deliberación y abordaje de asuntos públicos desde la etapa escolar fortalece tu rol como agente de cambio y como sujeto de derecho. Es decir, todos y todas somos ciudadanos y ciudadanas de este país, no solamente cuando cumplimos la mayoría de edad, sino que como niños, niñas y adolescentes también tenemos el derecho a participar. Esto genera además un reconocimiento de este rol en otros actores de la comunidad educativa y fortalece el sentido de pertenencia a una comunidad y el sentido de posibilidad frente a situaciones adversas. De esta manera, quienes han llevado a cabo procesos de participación en su etapa escolar
en su vida adulta es más probable que se impliquen en organizaciones, en procesos participativos y en procesos que busquen aportar a la sociedad. Los asuntos públicos son verdaderamente complejos. Por mucho tiempo hemos creído que para que sean un asunto público tienen que ocurrir en la calle, fuera de nuestras casas y afectar solamente a las personas. Pero esto no es tan preciso. Hay situaciones políticas, sociales, culturales, económicas y también ambientales que son asuntos públicos. Además, curiosamente, muchas situaciones consideradas asuntos públicos ocurren en espacios muy cercanos a nosotros, como el hogar, la escuela o la comunidad. Por ejemplo, antes se decía que la violencia contra las mujeres no era un asunto público, porque eran problemas de pareja que debían resolverse en privado. Igual con la violencia contra las niñas y los niños. Ahora, luego de mucha deliberación, sabemos que la violencia que ocurre en el hogar también es un asunto público que debe ser atendido. En fin, seguiremos conversando de este tema en próximos informes. Esto fue todo por hoy. Hasta pronto. Volvemos al set. Creo que ya entendí de qué tratan los asuntos públicos. Por lo que he escuchado hasta ahora, los asuntos públicos son cuestiones que afectan a una comunidad y no solo a personas específicas. Pensándolo mejor, creo que mi disputa musical con el vecino quizás no es un asunto público, sino algo que puedo resolver con diálogo, paciencia y buen humor. Claro que si esto no se detiene y afecta la tranquilidad de más vecinos, pues... Volviendo al tema. Sí que hay muchos asuntos públicos por los que debemos preocuparnos, ¿cierto? Están el bullying, las múltiples formas de violencia contra la mujer, la contaminación ambiental, la corrupción, la discriminación, el embarazo adolescente, la extinción de especies y... demasiadas. La pregunta es, ¿cómo abordarlos y qué pasos seguir? Más allá de lo que proponen nuestras autoridades, nosotras y nosotros, como ciudadanas y ciudadanos, ¿podemos generar cambios en nuestro país? ¡Oh, no de nuevo! Creo que esta vez el diálogo no funcionó tan bien. Pero bueno, aun cuando no sea un asunto público, no puede seguir así. Trataré de solucionarlo con el mejor ánimo y paciencia. Vamos a una pausa. ¡Qué buenas ideas! La verdad es que sí, hay muchas formas de poder participar en los asuntos que nos afectan. Ay, pero ¿cómo podemos empezar? Ya sé, para contarnos un poco más, tenemos a la siguiente docente invitada. Para llegar a acuerdos sobre asuntos públicos, dentro de una buena convivencia, tenemos que deliberar. Deliberar no es un proceso sencillo. Para lograrlo, hay que tener en cuenta algunos pasos. En primer lugar, debemos identificar un asunto público sobre el cual queremos debatir. Recordemos que para llamarlo asunto público debemos estar seguras y seguros de que vulnera derechos ciudadanos y dificulta el bien común. Si ya estamos 100% convencidos de que el problema que hemos elegido cumple con ser relevante y que su solución tendrá un impacto positivo en la calidad de vida, adelante, se puede avanzar a un segundo paso, que consiste en informarnos bien. Por ejemplo, si me preocupa que cierto porcentaje de estudiantes no termine la secundaria, debo preguntarme por qué sucede eso. ¿Cuántas personas viven esta situación? ¿Dónde se encuentra la mayoría de jóvenes con estas dificultades? Además, es clave que conozcamos diferentes puntos de vista sobre el tema. Finalmente, cuando hayamos reunido toda la información, es momento de tomar una posición argumentada sobre el asunto público.
Este proceso se puede aplicar a diferentes asuntos públicos en el barrio, como las asambleas vecinales y los procesos de participación estudiantil. Luego de escuchar a nuestro docente, me queda claro que la deliberación tiene 3 momentos. Se los resumo rapidito. El primer paso es sacar a la luz problemas reales con impacto en los derechos de las personas, es decir, que sean asuntos públicos. Estos problemas deben ser relevantes y factibles de ser deliberados. Por ejemplo, no vamos a deliberar sobre si existe racismo en el Perú y en el mundo, porque es obvio que sí existe, ¿cierto? Sin embargo, sí podemos deliberar sobre las formas para evitar que la discriminación étnico-racial continúe. Ojo, la argumentación del asunto público seleccionado debe tener como sustento documentos fiables. Me refiero a documentos serios como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o leyes de nuestro país. El segundo paso es seleccionar la información referida al asunto público que hemos seleccionado y sobre el cual debemos tomar una posición. Para eso, nos toca contrastar distintos puntos de vista sobre el asunto público y, obvio, descartar información que va en contra de los derechos humanos y los principios democráticos. Por ejemplo, que estén basados en prejuicios. Finalmente, debemos generar una hipótesis sobre por qué ocurre este asunto público. Ya con toda esa información, podemos pasar al tercer paso, que consiste en tomar una posición a partir de las fuentes que hemos revisado. Ojo, esta posición no puede basarse en lo que creemos que es bueno, sino en lo que las fuentes fiables y normas señalan que es adecuado y justo. Por último, como todo proceso de deliberación es colectivo, es necesario dialogar sobre nuestra posición con nuestras compañeras y compañeros, así como escuchar las suyas. Apuntado todo, pero aún tengo una duda y me refiero a los espacios y procesos de participación estudiantil. A ver. Los espacios de participación estudiantil son un medio para mejorar la convivencia entre los diferentes actores de la vida escolar. Permiten a las y los estudiantes participar en las decisiones que se toman en la escuela. Va más allá de pertenecer a un colegio. Significa participar con conciencia de los derechos y deberes. Es decir, implica asumir un compromiso con las y los compañeros para lograr consensos sobre metas en común y tomar decisiones para alcanzar dichas metas. Interesante. Por aquí encontré algo más. Resulta que en el año 2016 se realizó en el Perú el Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadanía, en el cual participaron 5.166 estudiantes de secundaria de todo el país. En este estudio se recogió información sobre la participación estudiantil. Como vemos, lo más común es que las y los estudiantes voten para elegir a su delegada o delegado de clase o municipio escolar. Sin embargo, la participación en actividades para tomar decisiones sobre el desarrollo de la vida escolar en asambleas de estudiantes es baja, al igual que el interés en postularse para ser delegada o delegado de clase o ser parte del municipio escolar. ¿Puede ser esta situación un asunto público? Es decir, las y los estudiantes votan por sus delegadas o delegados, pero parece que no tienen muchas oportunidades o tal vez motivación para involucrarse en otros aspectos. Pero, ¿cómo es que alguien se anima a participar más en los asuntos de su escuela? ¿De dónde saca tiempo libre? Bueno, definitivamente sabemos que es cuestión de ponerse las pilas, pero también hay que conocer qué espacios de participación hay para involucrarnos más en los asuntos públicos. Tenemos al Consejo Educativo Institucional, que es el órgano que hace posible la participación. También está el municipio escolar, cuya finalidad es promover la participación estudiantil. En algunas escuelas funciona la Defensoría Escolar del Niño y del Adolescente, que promueve, defiende y vigila los derechos de niñas, niños y adolescentes y colabora en la solución de conflictos de carácter familiar,
y escolar. Otro espacio son las fiscales escolares, cuyo objetivo es sensibilizar sobre la prevención del delito, minimizando los riesgos del consumo de drogas y alcohol, así como alertando sobre casos de maltrato infantil, abuso sexual y violencia familiar. Y no olvidemos el Consejo Estudiantil, las asambleas de líderes estudiantiles, las auditorías juveniles, las brigadas ecológicas, entre otros. ¡Wow! Sí que las adolescentes tienen varios espacios donde podrían participar, aportar y ejercer sus derechos como ciudadanas y ciudadanos. Entonces, resumiendo un poco hasta ahora, tenemos a los asuntos públicos. Estos pueden ser situaciones o problemas que ocurren en diferentes ámbitos y afectan el bienestar de una población. Existen espacios para participar en la solución de problemas que son asuntos públicos. Por ejemplo, las juntas vecinales. Estos son espacios de deliberación y de propuesta. Y de hecho, se puede participar en asuntos públicos desde que estamos en el colegio. De esa manera, las y los estudiantes pueden también participar en decisiones sobre los problemas que se presentan en su colegio. Además, he estado pensando y podría decirse que la poca participación de las y los estudiantes o incluso la falta de espacios de participación son asuntos públicos, ¿no creen? Porque limitan los derechos de las y los estudiantes de participar en los problemas que ocurren en la escuela. Ahora, ¿cómo debe ser un proceso participativo? Las y los estudiantes pueden encontrar espacios para participar en la deliberación de asuntos públicos y lograr proponer soluciones. Ahora, me pregunto, ¿todos los colegios tienen municipios escolares? ¿Qué asuntos públicos pueden abordar? ¿Cómo promueven la participación de las y los estudiantes? ¿Saben qué? Luego de escuchar, me he dado cuenta de que hay mucho que yo también puedo hacer para mejorar la convivencia en mi barrio. Siempre se empieza por algo. Crearé un grupo. En ese grupo podemos avisar si es que algún adulto mayor requiere apoyo, si es que necesitamos que alguien baje el volumen de su música o incluso podemos organizar una videollamada para conocernos. ¿Cómo no se me ocurrió antes? En conclusión, para cambiar las cosas que no nos gustan, tenemos que organizarnos colectivamente, participar y deliberar en espacios de participación, como vimos. La deliberación es importante porque contribuye a la formación de una ciudadanía responsable y comprometida con el bien común. Eso no es fácil, pues hay que informarnos y luego viene mucho diálogo. Pero si no lo hacemos, serán otras u otros los que decidan por nosotros. Así que, ¿se animan? ¿Qué les parece si en sus casas desarrollan un discurso que anime a la participación ciudadana? Sí, así ponemos en práctica todo lo aprendido hoy. Nos vemos mañana para ver qué otras herramientas podrían usar para este proyecto. ¡Chao! Aprendo en casa. Hola chicos y chicas de quinto de secundaria de todo el Perú. Me llamo Brigitte y me encuentro muy feliz porque hoy iniciamos Aprendo en casa para quinto de secundaria. Hola Brigitte y un fuerte saludo a todas las chicas y los chicos de quinto de secundaria. Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación y junto a Brigitte y a un equipo hermoso hemos preparado este programa con el fin de que puedan potenciar diversos aprendizajes durante todo el año. Antes de empezar con el tema de hoy, vamos a movernos un poco y así dejar nuestro cuerpo bien oxigenado y listo para el aprendizaje. Genial, entonces eso significa que es hora de activarte. Veamos entonces las actividades físicas que nos proponen realizar en el siguiente video. ¿Cómo están? Soy
Shinichi y hoy vamos a mover cosas creando ritmos a través de nuestro cuerpo. Primero, las palmas. Palmas abiertas. Muy bien. Compacto. Palmas cerradas. Ahora, palmas inversas. ¡Ajá! También vamos a utilizar chasquidos. Bien, pisadas. Ajá, percutamos también nuestro muslo. Pecho. Antebrazos. Por la parte adentro también. ¿Listos? Ahora vamos a empezar con toda la secuencia. Secuencia 1, vamos a extender de esta forma los brazos. Y vamos a pisar 2 veces el pie izquierdo. Piso, piso y voy a hacer una palma por debajo de mi pierna derecha. Cambio, pierna izquierda. Y ahora voy a hacer una palma cerrada, 2 pisadas, palma cerrada, 2 pisadas. ¿Estamos? ¿Listos? Vamos. 1, 2, 3, va. Piso, piso, palma, palma, cerrado, boom, boom, cerrado, boom, boom, jaja. Bien, segunda secuencia. Vamos a utilizar los antebrazos. Pego afuera, chasquido, otra vez. Pego afuera, chasquido. Luego, pego afuera, adentro, afuera, cierro, chasquido. ¿Vamos? 1, 2, 3, va. Oh, ¿qué? Oh, ¿qué? Bien. Tercera y última secuencia. Súper fácil. 2 pisadas y voy a pegar el talón cruzado. De esta manera. Regreso. 2 pisadas. Pego cruzado. Luego 3 pisadas. 1, 2, 3. 3 en el muslo. 1, 2, 3. Y 3 en el pecho. 1, 2, 3. Y cierro con una palma. Bien. ¿Listos? 1, 2, 3. Va. Boom, boom. ¿Qué? Boom, boom, ¿qué? Y tototom, boom, boom, boom. Toda la secuencia. ¿Lo tienes? Vamos. 1, 2, 3, va. Piso, piso, palma, palma. Cierro, cum, cum. Cierro, cum, cum. ¿Qué? Y vaya. ¡Ja! Increíble. Lo han hecho genial. ¿Vieron? Podemos crear diferentes ritmos con todo nuestro cuerpo. Ahora te reto a crear tu propia secuencia rítmica. Nos vemos pronto. ¡Adiós! Eso estuvo genial, amigos de Activarte. Hasta me dio un poco de calor. Ahora sí, estamos listos para empezar. Esta semana vamos a conocer cómo ejercer nuestra participación ciudadana para fortalecer nuestro sistema democrático. Claro, Brigitte. Por eso, hoy conoceremos algunos de los problemas que tenemos en nuestro país, así como también la importancia de elegir responsablemente a nuestros gobernantes, ya que, como todos deben saber, nos encontramos en pleno proceso electoral en la segunda vuelta presidencial. ¿Qué problemas aquejan al Perú en la actualidad? Exacto. Esto y todo lo que veremos a lo largo de la semana nos ayudará a elaborar una carta abierta a los electores del Perú. Ahora, recordemos que en la primera vuelta se eligieron a 130 congresistas y como ningún candidato presidencial obtuvo el 50% de votos más 1, se va a hacer una segunda vuelta entre los 2 candidatos más votados por la población. Espero que nuestros gobernantes elegidos puedan lograr cambios positivos para el país. Tenemos muchas cosas por mejorar. Las peruanas y peruanos lo merecemos y también tenemos muchas ganas de aportar con lo que podamos. Nuestro Perú es un país rico, muy diverso y con una reconocida gastronomía, pero lamentablemente no todo es bueno. Existen grandes problemas que deben ser solucionados para que todas y todos tengamos una vida digna y podamos gozar de nuestros derechos plenamente. Como peruanas y peruanos, debemos tomar la decisión de contribuir con el cambio y la solución de los problemas. Cada una de nuestras acciones importan. Hasta una cosa sencilla como no botar basura en la calle puede tener un impacto muy positivo para nuestro país. Es por esto que las elecciones son una gran oportunidad y también un reto, porque estamos dando las riendas del país a una persona y a un equipo que consideramos capaces de atender los problemas. Por eso es que es tan importante informarse previamente sobre todas y todos los postulantes, los partidos que representan y sus planes de gobierno para así poder ejercer nuestro derecho a votar de manera informada y responsable. Cierto, Mario. Y sobre todos estos temas hicimos unas preguntas a algunas y algunos estudiantes para saber sus opiniones. Veamos la primera pregunta. ¿Qué problemas están presentes en tu barrio o localidad?
Cada lugar tiene sus propios problemas y son muy distintos entre sí. Ahora, veamos la segunda pregunta. ¿Cuáles crees que son los principales problemas que aquejan al Perú? Veamos qué nos trae la última pregunta. ¿Por qué es importante tener presente estos problemas al momento de elegir nuestros representantes en las elecciones? Para profundizar un poco más, ¿qué les parece si invitamos a la profesora al programa? Excelente idea, Mario. La profesora nos ayudará con todo lo que no entendamos bien. Hola, profesora. Bienvenida a Aprendo en Casa para quinto de secundaria. Hola Brigitte y Mario. Un fuerte saludo a todas y todos los estudiantes de quinto de secundaria del Perú. Es un gusto participar de este programa. Es cierto que nuestro país tiene varios problemas y desafíos que deben ser atendidos buscando el bienestar de todas y todos los peruanos. Profesora, ¿cómo podemos saber cuáles son los problemas principales? Bueno, para este caso usaremos como referencia los resultados de una encuesta realizada por un diario local, en el que algunas peruanas y peruanos respondieron a la pregunta: ¿cuáles son, en su opinión, los 3 principales problemas del país en la actualidad? Veamos cuáles fueron los resultados de la encuesta. El principal problema del país, según las respuestas recibidas, es la corrupción, con un 61%. El segundo problema vendría a ser la delincuencia y la falta de seguridad, con un 49%. Y finalmente, el desempleo y la crisis económica, con un 35%. Estas 3 son las respuestas más recibidas, pero no son las únicas. Cierto, profesora. También tenemos otros problemas en la lista, como la salud pública y el COVID-19, que estuvo muy cerca del tercer lugar con 34%. Luego tenemos una educación inadecuada con un 23%, pobreza con un 20%, violencia de género y feminicidios con un 16%, así como el costo de vida y precios altos con un 11%. Al final de los resultados encontramos los siguientes problemas. La desigualdad, es decir, la diferencia entre ricos y pobres con un 9%, la informalidad con un 7%, la destrucción y contaminación del medio ambiente con 6%, al igual que falta de agua potable y alcantarillado. Finalmente, tenemos la falta de orden en el transporte y el tráfico con un 5%. Como hemos visto en las respuestas, los problemas que tenemos como país son muy diversos y algunos de ellos son más notorios en zonas específicas. Y a pesar de eso, nos terminan afectando a todas las peruanas y peruanos. Por ejemplo, el problema de la deforestación, la trata de personas o la minería ilegal. Profesora, la verdad es que tenemos muchos problemas y me he dado cuenta de que también se relacionan entre sí. Por ejemplo, la corrupción, que fue el problema con más votos, está siempre cerca o genera otros problemas y creo que tampoco nos deja crecer como país. Es cierto. Entonces, empecemos por la corrupción, una palabra que deben haber escuchado muchas veces en sus casas los últimos meses y años. Pero, ¿saben realmente lo que es la corrupción? Ayúdanos, Brigitte, con la definición. Claro, profesora. La corrupción es el uso del poder conferido por la función pública a una persona o grupo de personas para perpetrar acciones en favor de intereses particulares. Este uso distorsionado de la función pública puede ser resultado de la influencia de terceros sobre los funcionarios involucrados o derivar de la propia iniciativa de servidores públicos que usan su cargo para beneficiar intereses particulares. Básicamente, la corrupción atenta contra el principio constitucional de igualdad ante la ley, porque utiliza al Estado, poderes ejecutivo, legislativo o judicial para beneficiar intereses particulares. Por ello, la corrupción es un ataque a la convivencia democrática y a las instituciones que la sustentan. También, la corrupción nos quita la confianza en las instituciones del Estado, especialmente en las diversas autoridades, funcionarios y servidores que atentan contra el interés general. Los ciudadanos finalmente dejan de creer que el Estado los representa. Pero hay que recordar que la corrupción también la podemos ver en nuestro día a día. Por ejemplo, una vez vi que una persona solicitó un certificado de estudios y, valiéndose de una amistad en mesa de partes, logró que se le entregaran antes del tiempo indicado. Sé que no es ningún consuelo, pero la corrupción es un problema que no solo nos afecta en nuestra vida cotidiana o a nuestro país, sino que está presente en el mundo y nos ha acompañado a lo largo de la historia. Pero no creo que sea tan fácil de eliminar.
Cierto, Brigitte, es un problema muy complejo que está presente en distintos niveles de poder, hasta en las situaciones cotidianas de nuestra vida. Por eso debemos prevenirla, mitigarla y combatirla. Veamos un caso de corrupción a escala internacional que seguro conocen y por el cual muchas autoridades están siendo investigadas en diversos países de la región. El llamado caso Odebrecht es una investigación que comenzó en 2016, tras revelarse una posible trama de corrupción que abarcaría varios países, incluido el Perú, a cargo de la empresa brasileña Odebrecht. Esta habría invertido millones de dólares en sobornos. En nuestro país se le acusa de invertir ilícitamente 29 millones de dólares, que le generaron cerca de 143 millones en beneficios por contrataciones públicas. Este caso de corrupción a gran escala tuvo la participación de expresidentes y funcionarios del gobierno de 12 países durante 20 años para obtener beneficios con la realización de obras públicas. ¿Asu? ¿12 países, profesora? No sabía que eran tantos, pero sí había escuchado que hay juicios abiertos y sentenciados en varios países, incluido el nuestro. Una vez escuché que la corrupción puede considerarse como un atentado a los derechos humanos. Cierto, Mario. Por ejemplo, los recursos para mejorar el nivel de vida de los ciudadanos y ciudadanas mediante la educación, salud y otros son desviados de estos fines por funcionarios corruptos, impidiendo así que las personas accedan o disfruten de estos servicios. Por eso es que todos debemos estar en contra de la corrupción. Chicas y chicos, llegó el momento de un pequeño corte. Ya volvemos con Aprendo en Casa para quinto de secundaria. Ya estamos de vuelta en el programa y nos toca hacer un repaso de lo que hemos visto. No debemos olvidar, la corrupción es el uso del poder conferido por la función pública a una persona o grupo de personas para perpetrar acciones en favor de intereses particulares. Este uso distorsionado de la función pública puede ser resultado de la influencia de terceros sobre los funcionarios involucrados o derivar de la propia iniciativa de servidores públicos que usan su cargo para beneficiar intereses particulares. Según la Contraloría de la República, el Perú pierde anualmente 23.000 millones de soles por corrupción e inconducta funcional, lo que genera más pobreza. Todo presunto acto de corrupción se debe denunciar y lo puedes hacer ingresando al portal de la Contraloría General de la República en el siguiente enlace: www.contraloría.gov.p. Y ahora es un momento perfecto para traerles el siguiente dato. El historiador peruano Alfonso Quirós escribió un libro titulado La historia de la corrupción en el Perú. En este libro se evidencia lo devastadora que ha sido la corrupción para el presupuesto de nuestro país en diferentes momentos de nuestra historia. Como podemos ver, la corrupción debilita nuestras instituciones, genera desconfianza en nuestros sistemas y organizaciones y promueve el surgimiento de conductas criminales al mantener la impunidad. También, la corrupción permite que personas poco preparadas accedan a puestos importantes gracias a sus contactos o amistades, en lugar de que sean ocupados por personas con el perfil adecuado. Es por ello que no debemos pasar por alto los actos de corrupción. ¿Qué piensas sobre este problema que afecta al país y a nosotros como ciudadanas y ciudadanos? Ahora es momento de hablar del segundo problema de la lista, la delincuencia y la falta de seguridad. Para comprender este problema, primero vamos a revisar lo que entendemos por seguridad ciudadana, en el marco de la ley número 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Se entiende por seguridad ciudadana a la acción integrada que desarrolla el Estado con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas. Recordemos que el Perú también tiene un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana para el periodo 2019-2023, en el cual esta definición se amplía entendiendo la seguridad ciudadana como una condición objetiva y subjetiva donde los individuos se encuentran libres de violencia o amenaza física o psicológica o de despojo intencional de su patrimonio.
Muy bien, chicas y chicos. Ahora que ya sabemos algo más sobre seguridad ciudadana, es hora de presentarles el siguiente dato. De acuerdo a la encuesta aplicada en el año 2020 por el INEI, entre mayo y octubre de ese año, el 12.8% de personas de 15 o más años de edad ha sido víctima de robo de dinero, cartera o celular. Y el 22.9% de la población en ese rango de edad del área urbana a nivel nacional ha sido víctima de algún hecho delictivo. Les cuento, a mí me robaron mi celular. Sí, el año pasado me robaron mi celular y estaba tan molesto que ni siquiera pensé en hacer una denuncia. Chicas y chicos, siempre recuerden que es muy importante y necesario denunciar si es que somos víctimas de algún delito y comentarlo a una persona de confianza, de preferencia a un familiar o a una persona adulta que nos pueda orientar y acompañar a poner la denuncia. Es cierto, profesora. Siempre debemos denunciar si sufrimos un delito. Entonces, hasta el momento hemos visto sobre este tema lo siguiente. La inseguridad ciudadana es un grave problema que limita el desarrollo de una sociedad y la debemos combatir en conjunto, gobierno y población. Y debemos denunciar si somos víctimas de algún acto de delincuencia. Y así llegamos al tercer problema en importancia según la encuesta, el desempleo y la crisis económica. Ajá, se nos viene otro problema complejo. Así que mejor empecemos por recordar algunos conceptos básicos, como la población en edad de trabajar, PET. Población en edad de trabajar, PET, es aquella apta para ejercer funciones productivas. Integra la población en edad para trabajar la población económicamente activa, PEA, y la población económicamente no activa, no PEA. Ahora veamos lo que significa población económicamente activa o PEA. Son todas las personas en edad de trabajar que durante el desarrollo de la encuesta se encontraban trabajando, ocupados o buscando activamente trabajo, desocupados. También tenemos la PEA subempleada, que son los trabajadores cuya ocupación no es adecuada en relación con sus derechos. No olvidemos la PEA adecuadamente empleada. Está conformada por dos grupos de trabajadores. Aquellos que laboran 35 horas o más a la semana y reciben ingresos por encima del ingreso mínimo referencial. Y aquellos que laboran menos de 35 horas semanales y no desean trabajar más horas. Para poder conocer el problema del desempleo, vamos a revisar la encuesta permanente de empleo del Instituto Nacional de Estadística e Informática, que muestra información sobre la situación del mercado laboral en la capital de nuestro país para el trimestre noviembre 2020 a enero de 2021. Mario, ¿qué nos puedes decir sobre este cuadro que estamos viendo en pantalla? De cada 100 personas de la población económicamente activa PEA, 87 tienen empleo y 13 buscan trabajo activamente. De la población ocupada, 47 tienen empleo adecuado y 40 están subempleados. Como hemos visto, el tema económico es muy complejo y el desempleo es un problema que debería ser atendido para así mejorar las condiciones de vida de las peruanas y los peruanos. Es cierto, el problema económico debe ser atendido, pero no debemos olvidarnos del problema ambiental, ya que por el cambio climático las temperaturas son extremas e impactan en el bienestar. Por ejemplo, cuando las heladas o frío intenso quema la siembra, genera pérdidas a los agricultores y la producción de alimentos es menor. ¿Ustedes sabían que los eventos climáticos extremos más frecuentes, como sequías, incremento del nivel del mar, alteración de los regímenes de las precipitaciones y aumento en la temperatura, son solo algunas de las consecuencias del cambio climático en el mundo? Pero el problema no termina ahí. Este también provoca migraciones forzadas, origina pobreza y pone en peligro la seguridad alimentaria de la sociedad. Profesora, ¿y qué se ha hecho en defensa del planeta? Bueno, en realidad, diferentes gobiernos han firmado acuerdos para enfrentar el cambio climático, como por ejemplo el Acuerdo de París del 2015, firmado por casi 200 países, pero que en la práctica solo ha logrado cumplirse en un 20% por diversos motivos. Profesora, ¿cómo podemos definir el cambio climático? El cambio climático es el cambio del clima atribuido
directa o indirectamente a actividades humanas que alteran la composición de la atmósfera mundial y que se añade a la variabilidad natural del clima. Algunas de las consecuencias del cambio climático son, por ejemplo, eventos climáticos extremos más frecuentes, intensos e irregulares, sequías, incremento del nivel del mar, alteración en los regímenes de las precipitaciones y alteraciones en la temperatura. Profesora, y todas estas cosas me imagino que pueden afectar el funcionamiento de sistemas de producción, incluyendo hasta nuestros alimentos. Es cierto, Brigitte, se podrían afectar en realidad la gran mayoría de actividades humanas en el mundo, porque todos dependemos de cómo se encuentre de salud nuestro planeta. Profesora, ¿y qué otras consecuencias traen consigo el cambio climático? Tenemos el peligro de extinción de flora y fauna de la Amazonía, la pérdida de los cultivos vulnerables al cambio climático y que son parte de la canasta básica familiar, como la papa o el maíz, hasta destrucción de la infraestructura vial por fenómenos como el Niño, huaicos e inundaciones. Son varias consecuencias y muchas de ellas parecen graves. Ante todo esto, ¿cómo será nuestro futuro? Si es que no hacemos nada por revertir la situación, se estima que en 40 años el Perú tendrá solo el 60% de agua que tiene hoy. Por si eso fuera poco, el aumento de las temperaturas podría producir incendios forestales. Por eso, es muy importante analizar de qué manera nuestros comportamientos y hábitos de consumo contribuyen a cuidar el ambiente y así tratar de evitar todo lo que produzca lo contrario. Es cierto, todos tenemos un rol en la sociedad y con nuestras actitudes, comportamientos y decisiones podemos contribuir al cambio y mejora de esos problemas. Profesora, ya que comentó sobre nuestro rol en la sociedad, justo estamos en pleno proceso electoral de segunda vuelta para elegir a quienes dirigirán nuestro país en los próximos 5 años. Es una gran oportunidad para elegir responsablemente a quien creemos que puede atender estos y otros problemas. Por eso, es tan importante informarnos bien antes de votar, para así hacerlo de manera consciente y responsable, ya que un buen gobierno nos va a permitir avanzar como país. Como dice el Jurado Nacional de Elecciones, tu voto tiene el poder de cambiar la historia. Veamos ahora un pequeño video que se hizo dentro de la campaña informativa del Jurado Nacional de Elecciones para este proceso electoral. El Jurado Nacional de Elecciones presenta la campaña Tu voto tiene poder. ¿Sabes que cambiar el país es posible y está en tus manos? Cada 5 años elegimos a nuestras máximas autoridades, pero ¿lo haces de manera responsable? Tu voto tiene poder. Por eso infórmate e investiga a los candidatos y sus planes de gobierno. Reforcemos nuestra cultura electoral. No seamos indiferentes. El Jurado Nacional de Elecciones promueve un voto responsable. Al momento de acudir a las urnas, piensa en el futuro de nuestro país. Tu futuro. Formando cultura electoral. Bueno, queridas y queridos estudiantes de quinto de secundaria, espero haberlos ayudado con mis aportes el día de hoy. Llegó la hora de retirarme. Nos vemos, Brigitte y Mario. ¡Hasta luego! Hasta luego, profesora. Muchas gracias por los conocimientos compartidos, profesora. Hasta la próxima oportunidad. Gracias, profesora. Ha sido un gusto tenerla como invitada en el programa de hoy. Bueno, chicas y chicos, ya estamos llegando al final del programa y como hemos visto, uno de los problemas más importantes que tenemos es la inseguridad. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. En caso de ser víctima de robo, ¿qué puedo hacer? Si eso nos llegara a pasar, sugerimos que lo primero es comunicarse con la Central de Emergencia 105 de la Policía Nacional. El operador policial registrará tus datos y tu ubicación geográfica y así enviará una alerta a la unidad policial más cercana para que acudan a atender la emergencia. Luego de notificar el hecho a la Central de Emergencia, deberías acudir a la comisaría más cercana para presentar tu denuncia formal. Cuando termines, solicita una copia. Esta es gratuita. Ya sabes, tu denuncia va a contribuir a luchar contra la delincuencia y la inseguridad. Protegernos es tarea de todos. Ahora pasemos a la siguiente pregunta. ¿Dónde puedo informarme sobre los planes de gobierno de los candidatos? Puedes encontrar toda la información en www.votoinformado.jne.gov.p.
Ahí podrás conocer los planes de gobierno de los candidatos y comparar sus propuestas. Recuerden que elegir a nuestras próximas autoridades es una gran oportunidad y responsabilidad. Bueno, chicas y chicos, ya nos toca cerrar este primer programa de Aprendo en Casa. Ha sido una gran experiencia. El día de hoy hemos podido identificar los principales problemas que nos aquejan como país. Y reconocer que es importante nuestra participación en la solución o atención de estos problemas. Muy bien, chicas y chicos, eso fue todo por el programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Un gran saludo a todas las regiones del país. Nos vemos en el próximo programa de Aprendo en Casa para quinto de secundaria. Aprendo en casa. Soy Shinichi y hoy vamos a mover cosas creando ritmos a través de nuestro cuerpo. Primero, las palmas. Palmas abiertas, muy bien, compacto, palmas cerradas. Ahora, palmas inversas. ¡Ajá! También vamos a utilizar chasquidos. Bien, pisadas. Ajá, percutamos también nuestro muslo. Pecho, antebrazos. Por la parte adentro también. ¿Listos? Ahora vamos a empezar con toda la secuencia. Secuencia 1, vamos a extender de esta forma los brazos. Y vamos a pisar 2 veces el pie izquierdo. Piso, piso y voy a hacer una palma por debajo de mi pierna derecha. Cambio, pierna izquierda. Y ahora voy a hacer una palma cerrada, 2 pisadas, palma cerrada, 2 pisadas. ¿Estamos? ¿Listos? Vamos. 1, 2, 3, va. Piso, piso, palma, palma, cerrado, boom, boom, cerrado, boom, boom, jaja. Bien, segunda secuencia. Vamos a utilizar los antebrazos. Pego afuera, chasquido, otra vez. Pego afuera, chasquido. Luego, pego afuera, adentro, afuera, cierro, chasquido. ¿Vamos? 1, 2, 3, va. Oh, ¿qué? Oh, ¿qué? Bien, tercera y última secuencia, súper fácil. 2 pisadas y voy a pegar el talón cruzado, de esta manera. Regreso, 2 pisadas, pego cruzado, luego 3 pisadas, 1, 2, 3, 3 en el muslo, 1, 2, 3 y 3 en el pecho, 1, 2, 3 y cierro con una palma. Bien, ¿listos? 1, 2, 3, va. Boom, boom, ¿qué? Y tototom, pum, pum, pum. Toda la secuencia. ¿Lo tienes? Vamos. 1, 2, 3, va. Piso, piso, palma, palma. Cierro, cum, cum, aquí, y pa' allá. ¡Ja! Increíble, lo han hecho genial. ¿Vieron? Podemos crear diferentes ritmos con todo nuestro cuerpo. Ahora te reto a crear tu propia secuencia rítmica. Nos vemos pronto. ¡Adiós! Bienvenidos nuevamente, chicas y chicos de quinto de secundaria de todo el país. Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación. Continuamos investigando y aprendiendo en torno al tema de las elecciones. Y es que a veces pasa que las personas no deciden con anticipación por quién van a votar. Incluso algunos toman esta gran decisión mientras hacen la cola. ¿Se imaginan? Obvio que eso no está bien y por eso hoy queremos hablar sobre la ley electoral.
¿Dónde has estado? He tenido que empezar sola. Perdón, hoy vamos a seguir con el tema de las elecciones, ¿no? Sí, es urgente. Estamos en pleno proceso electoral. Bueno. Hoy vamos a hablar sobre un aspecto muy específico, la naturaleza. Cómo funciona, cómo conservarla y cómo defenderla. Por supuesto, son problemas de índole ambiental y muchos de ellos agravan el cambio climático. ¿Y qué relación tiene eso con las elecciones? Que tenemos que saber cuáles son las propuestas de las y los candidatos con respecto al cuidado del ambiente. Sí, tienes razón. Debemos informarnos sobre sus propuestas. Además de ello, para poder conocer el impacto de sus propuestas, también debemos conocer los problemas ambientales que tenemos en nuestra comunidad y cómo nos afectan. Y para entenderlo, necesitamos comprender algo más. Aquí está todo lo que quieras saber sobre la naturaleza. Mira estas dos fotos. Vamos, míralas bien. Me gusta la fotografía donde aparecen las llamas. Y a mí me gusta la del oterongo. Pero hay un elemento ausente en estas dos fotos. Vamos, tómate tu tiempo. Es una pregunta difícil, ¿no? Faltan los seres humanos. Efectivamente, faltan los seres humanos. Y por eso es que estos paisajes son tan bonitos. Porque en cuanto aparecen los seres humanos... ¡Ah! Ahí al fondo hay 4 chimeneas. 4 chimeneas que están haciendo lo suyo con el aire que respiramos. Pero eso lo veremos dentro de un momento. Lo que pasa es que según este sabio libro, es que los seres humanos no hemos aprendido a convivir con la naturaleza. ¿Convivir? Sí, convivir. Nos aprovechamos de la naturaleza a la mala, cosa que ninguna especie animal hace. Mira estas ilustraciones. ¡Qué lindo! Es un paisaje submarino, con todo el mundo contento compartiéndolo todo. Pero el pez grande se come al chico. Porque así tiene que ser para que no haya demasiados peces chicos y los grandes no se mueran de hambre. Pero, ¿sabes una cosa? Ningún animal come más de lo que necesita. ¿Y los seres humanos sí? Por supuesto. Mira, aquí hay una ilustración interesante. Esta ilustración es un poco fantástica, pero lo que este dibujo quiere expresar es que hay convivencia entre los seres vivientes, y eso se llama comunidad biológica, que incluye a los microorganismos y va desde las lombrices hasta los pájaros. Todos estos animales ocupan los mismos espacios. Es más, algunos se ayudan entre ellos, o finalmente se comen a otros. Claro, pero ese comerse entre ellos sirve de algo, ¿puedes creer? Eso es lo que hace que la naturaleza funcione bien. Mira esto. ¿Y esas qué son? ¿Lombrices? ¿Y para qué sirven las lombrices? A ver. Las lombrices se alimentan de tierra, que luego excretan con sustancias enriquecidas con sales minerales, y por eso esta se vuelve más fértil. Y también, esto sí que es convivencia, las lombrices son alimento de los pájaros, que también comen insectos. Igual que los sapos en esta otra figura. Claro, y los sapos comen insectos para que no haya demasiados, y así todos los seres vivientes ocupan un espacio y cumplen un rol dentro de este sistema que se ha establecido. Esto se llama ecosistema. ¿Y ese ecosistema, cómo se estableció? ¿Cómo fue que se pusieron todas las especies de acuerdo sin que ninguna sobre ni falte? Bueno, eso fue pasando durante millones de años, hasta que todo se organizó. Y algunas especies se fueron quedando en el camino, por supuesto. Como los dinosaurios. Como los dinosaurios y un montón de especies más. Todo se fue depurando, hasta que los animales sobrevivientes formaron un conjunto armónico, o sea, que podían vivir unos con otros. Comiéndose los unos a los otros o viviendo de los otros. Sí, y todos contentos. ¿Y las plantas? ¿Qué pasó con las plantas? Sin las plantas no podríamos respirar. Mira aquí. Ajá, atrás está el mar. Que evapora un vapor sin sal, por supuesto. Que produce nubes. Y las nubes producen lluvia. Que es agua dulce, porque las sales del mar no se evaporan. Y la lluvia riega las plantas y los árboles. ¿Pero sabes de qué más viven los árboles y las plantas? ¿Del carbono que hay en el aire? Se llama dióxido de carbono y está en el aire, efectivamente. Las plantas, sobre todo los árboles, lo absorben y lo convierten en oxígeno. La inmensa selva amazónica produce buenas partes del oxígeno del planeta. No te creo. ¿Qué? ¿Quieres que le preguntemos a la profesora?
Ya, está bien. Entonces, debemos recordar que un ecosistema es un conjunto de seres vivos que interactúan con otros y el ambiente en el que viven. Es decir, establecen lazos de interdependencia entre todos los seres vivos y no vivos y puede ser afectado al romperse el equilibrio de estas interacciones. Eso es. ¿Qué más tiene ese libro? Habla de la luz, o sea, del sol. Todos los seres vivos dependemos de las radiaciones solares. La luz del sol es imprescindible para todos los organismos y todos se han adaptado a la presencia o ausencia de luz. Bueno, unos más que otros. El girasol, por ejemplo, cambia de postura según la posición del sol. La flor se mueve siguiendo la dirección del sol. Y mira esta otra. Generalmente, los animales buscan su alimento durante el día, pero en el desierto pasa lo contrario. Los animales buscan su alimento durante la noche. Es que en el desierto hace demasiado calor durante el día. Pero escucha, las radiaciones del sol son peligrosas para la piel. Sí, por eso hay que andar con sombrero y no demasiado descubierto. La mayoría de estas ilustraciones son bien tristes, ¿verdad? Bueno, lo son, pero nos invitan a pensar, cuestionar qué está pasando y por qué. Como esta. Es muy triste, ¿no? Con esto vivimos todos los días. Son 3 fotos terribles. La primera muestra la contaminación del agua. Es muy desagradable. Pues, y está aquí nomás, en las playas, en nuestro mar. Y mira esto. Contaminación de la tierra. No lo vemos todos los días, pero con esto tenemos que vivir. ¿Sabes cuántas toneladas de basura produce Lima cada día? No. Bueno, yo tampoco. Pero es una barbaridad de toneladas. La tercera foto es la contaminación del aire. Hay muchos casos en nuestro país donde este tipo de contaminación ha afectado gravemente. Por ejemplo, hasta alteraba el olor de las ciudades. Mis abuelos me han contado de ello, ¿ah? ¿Y cómo se logró cambiar esa situación? Hasta que se inició la legislación en temas ambientales. Entiendo. Y precisamente de las decisiones de los gobernantes vamos a hablar en un momento, porque ahora tenemos que hacer un corte y retornamos con más datos e información acerca de nuestro ambiente. No se vayan ni se duerman, ya volvemos. Bueno, sigamos conociendo más sobre la contaminación y cómo afecta el agua, la tierra y el aire. Los enemigos naturales del agua pura son principalmente los detergentes, los desechos orgánicos que contienen los desagües y los desechos industriales, como el antimonio, el cromo, el mercurio, el cianuro y el arsénico. ¿Todas esas cosas están en el agua que tomamos? No necesariamente. Esta es una lista de todos los contaminantes del agua, incluyendo el agua del mar. Pasemos a la tierra. Mira. Los enemigos naturales de la tierra son los detergentes, la basura en general y sobre todo los plaguicidas. O sea, los productos químicos que le echan a las plantas de frutas y verduras para matar insectos, pero que se quedan pegados a los frutos cuando no se toman en cuenta las indicaciones de los fabricantes y nos los terminamos comiendo. No siendo comestibles. Y por último, aquí tienen los enemigos del aire, que son el hollín y todas las demás cosas que podemos respirar. Y de hecho respiramos, especialmente cuando vivimos en la ciudad. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? El monóxido de carbono, que es un gas inodoro que sale de los tubos de escape de los automóviles, los buses y de las combis. ¿Y qué nos hace ese gas? Nos puede matar, porque disminuye la capacidad de la sangre para transportar oxígeno. Es decir, nos intoxicamos sin darnos cuenta. Sí, y lo cierto es que todos los contaminantes del aire son dañinos. Y el aire no tiene cómo defenderse. Por eso, tenemos que defenderlo nosotros. Pero dime, ¿este no era un programa sobre las elecciones? Precisamente, porque hay cosas en las que nosotros podemos contribuir. Como no botar basura en cualquier parte, sobre todo en el mar. No usar cañitas de plástico ni botar al mar botellas de plástico. Reciclar y esas cosas. Pero hay algunas en las que... Nuestras autoridades elegidas por nosotras y nosotros tienen un gran rol. Por ejemplo... Esto. La tala ilegal. No se imaginan el daño para toda la humanidad, porque si seguimos así llegará el momento en que ya no hayan árboles en la selva para generar suficiente oxígeno.
Y si piensas en el daño a ese ecosistema, ahí sí que dan ganas de llorar. Muchos animales pierden su hábitat. ¿Qué es eso? Es el lugar donde viven bien. Los pájaros se quedan sin árboles. Los animales y las plantas que vivían debajo de los árboles se quedan sin sombra y se mueren. Y aquí, el rol de nuestras autoridades es fundamental. Por eso, chicas y chicos de la promo 2021 deben revisar siempre las propuestas de las y los candidatos. Con todo lo que hemos visto hoy, inviten a sus familiares a informarse. Todo esto se puede averiguar leyendo sus planes de gobierno, porque hay mucho por hacer aún desde el gobierno por los ecosistemas de nuestro país. Este es un artículo de un periódico. El título es La pérdida de bosques en la Amazonía. Y lo que sigue es impresionante. Dice así: lo que vemos no es un panorama para celebrar, sino una curva ascendente que se ha mantenido en los últimos 19 años. Las cifras de deforestación siguen siendo altas. Estamos lejos de lograr la reducción comprometida para el 2030. Vaya. Pero mira esto. El artículo al que pertenece esta foto dice que hubo más de 400 derrames de petróleo en la Amazonía. ¿Y qué haces con un derrame de petróleo? Un derrame de petróleo representa un daño casi para siempre. Es una de las peores cosas que nos puede pasar. Y todo esto que hemos visto pasa todo el tiempo. Ahora me queda más claro todos los problemas ambientales a los que nos enfrentamos. Debemos recordar también que las personas somos un elemento más de los ecosistemas, por lo que debemos cuidar nuestro comportamiento, ya que este puede afectarlos. Los humanos no estamos por encima de los demás seres vivos, plantas o animales, por lo que debemos respetarlos y evitar excedernos en nuestros requerimientos a los ecosistemas. Chicas y chicos de la promo 2021, a ver, aquí unas preguntas para que vayan pensando desde sus casas acerca de lo que estamos viendo en el programa de hoy. O sea, los dos temas, el ambiente y las elecciones. Pero no se las vamos a dejar nosotros, sino una experta en el tema. Hola Brigitte, hola Mario y hola chicas y chicos de la promo. Voy a dejarles unas preguntas como reto para asumirlo con ganas y compromiso. Son solo 3 preguntas. Una es: ¿qué elementos del ecosistema donde vives han sido modificados por la actividad humana? Por ejemplo, si vives en una ciudad, tu ecosistema se limita a los jardines o parques cercanos, si es que los hay, pero también en tu propia casa puedes encontrar ecosistemas. En mi casa hay un pequeño ecosistema, en mi jardín, porque hay gusanos, insectos como moscas, arañas y otros, además de plantas que interactúan en ese pequeño espacio. Sin embargo, a mi mamá le asustan los bichos y amenaza con eliminarlos uno de estos días. Gusanos, insectos, arañas, todo. Ay, disculpe, profesora, no a todo el mundo le gusta convivir con esa clase de insectos. Lo sé, por supuesto, pero igual debemos cuidarlos, ya que al cumplir una función nos benefician sí o sí, aunque no nos demos cuenta o nos asusten. Solo mantengámoslo a una distancia prudente. La segunda pregunta para la promo es la siguiente: si algún ecosistema de su entorno ha cambiado, ¿de qué manera los cambios han afectado al ambiente y cuáles han sido las consecuencias para su familia y su comunidad? Buena pregunta. Y por último, la tercera pregunta: ¿qué acciones tomarían para recuperar el equilibrio de su ecosistema si es que se ha perdido? Profesora, es una pregunta muy importante y grande, que requiere de recuerdos y quizás necesitemos que alguien más nos ayude investigando cómo era antes el ecosistema para saber qué acciones tomar. Pues conversen con sus familiares mayores, con sus abuelas o sus padres. Y les preguntan cómo era antes su ecosistema. Quizás algún estudiante de la sierra contará que algún nevado ya no tiene tanta cubierta de nieve como hace 30 años, por ejemplo. Y a la promo de la selva, ¿qué les recomienda? Si se encuentran en un ecosistema de la selva, podría preguntarle a sus mayores si acaso los animales que antes se veían todavía se ven. Tal vez alguna especie ha disminuido en su población y este es el momento de averiguar qué pasó. ¿Lo mismo sucede con las plantas? Con las plantas y los árboles. ¿Y qué pueden preguntar los de la costa? Donde se nota muy bien el cambio es en las playas. Hace 50 años, cualquier playa tenía su población de muy y cangrejos pequeños.
esos que hacen huecos en la arena y se llaman carreteros. Ahora es muy difícil encontrarlo en las playas concurridas. A los animales de mar de arena no les gusta la gente. Yo recuerdo que en Pucusana sacábamos muyes para comer. ¿Qué? ¿Comían muyes? Claro, en tortilla. Deliciosos. Y pura proteína además. En fin, en el ecosistema que se encuentre cada uno, les encargo que pregunten si el clima ha cambiado, si ha disminuido la población de plantas o animales, para luego hacer un informe. Profesora, este programa está enmarcado en el contexto electoral y conocer de los problemas ambientales que aquejan nuestro país nos ha servido para poder plantearnos como meta informarnos un poco más sobre las propuestas de las y los candidatos. Así es, investigar es muy importante para tomar buenas decisiones. Profesora, vimos un poco los derrames de petróleo. ¿Qué nos puede contar sobre eso? Creo que vieron una imagen, ¿no? Sí. Un derrame de petróleo es una verdadera tragedia. Hace que los ríos, el suelo se contamine y eso cause un desequilibrio muy grave en todo el ecosistema. También hay derrames en el mar. Por supuesto, y esos pueden hacer que desaparezcan poblaciones enteras de peces, crustáceos y algas marinas. Además, hay muchos poblados en todo el mundo que viven de la pesca artesanal y con un derrame serio queda sin sustento. Por otro lado, los derrames de petróleo afectan la salud de las personas. Es impresionante lo que nos cuenta. Profesora, tengo preparadas unas preguntas de estudiantes de la promo 2021. ¿Las escucha? Por supuesto. Una pregunta es, ¿cuáles son los problemas ambientales más importantes para el país? Bueno, existe ese informe de que hubieron más de 400 derrames de petróleo en la Amazonía peruana. Eso es grave. Lo vimos antes, es terrible. Otro de los grandes problemas es el crecimiento urbano. Por ejemplo, Lima es la ciudad más poblada. Muchas zonas urbanas han experimentado un crecimiento muy fuerte, lo cual genera mucha contaminación, porque demasiados vehículos se encuentran en mal estado y emiten gases por sus tubos de escape, contaminando el aire que respiramos. La otra pregunta, profesora. Dale. ¿Qué consecuencias ha producido el cambio climático que está ocurriendo en todo el mundo? Debido a la elevación de la temperatura de la superficie de la Tierra, muchos ecosistemas se alteran. Por ejemplo, las capas de hielo de los glaciares de las cordilleras se están derritiendo. En la figura se observa cómo ha variado el glaciar de Yanamarey desde el año 1982 hasta el 2005. Casi ha desaparecido ese glaciar. Vaya. Y por supuesto, esto está sucediendo a nivel mundial. ¿Y qué consecuencias tiene? Cuando sube la temperatura, los hielos de los polos se derriten, sube el nivel del mar, el ecosistema cambia y muchas especies pueden ir desapareciendo. O migrando. Eso sería lo mejor, pero no siempre sucede. Y en diversas regiones, ¿esto cómo les afecta? Te lo explico. Los cambios en la temperatura ambiente causan los cambios en la llegada y el final de las estaciones del año, lo que hace que cambien las épocas de sembrío de muchas especies vegetales. Esto ocasiona problemas técnicos y también económicos a muchos agricultores. ¿Y qué podemos hacer, profesora? Por lo pronto, interesarse en el tema. Eso ya lo hicieron. Luego, ser responsables y tomar medidas para ayudar al ambiente, sobre todo evitando contaminar. No usemos más agua de la necesaria ni más jabón que el indispensable. Y, de ser posible, dejemos los insectos en el jardín. ¿A ustedes les molestan, por ejemplo, las moscas? A mí no me gustan. Pues las arañas se alimentan de las moscas, que si no fuera por ellas, habría muchas más moscas en todas partes. Entonces, ¿que vivan las arañas? Pues sí, empecemos por casa a cuidar el ambiente y luego veamos cómo ayudar a nuestra comunidad, al país y al mundo. Y ahora es momento de irme. Hasta pronto, chicas y chicos de la promo 2021. Y hasta pronto, Brigitte y Mario. Hasta pronto, estimada profesora.
Recuerden, el cambio de la dinámica de los ecosistemas por la presencia de las actividades humanas o la explotación indiscriminada de los recursos naturales ocasiona problemas ambientales. Por lo cual es importante tomar en cuenta la atención de este problema al elegir a nuestros representantes. Por eso, no se olviden de buscar más información sobre este tema en www.aprendoencasa.p. Y con ustedes, chicas y chicos de la promo 2021, será hasta mañana. ¡Chao! ¡Chao! Y cuídense mucho.